Bueno, Germán, buenos días. Bienvenido aquí a Santiago de Compostela. Buenos días, tuvimos la oportunidad de disfrutar de la ciudad. Feliz en Santiago. Vamos. Eres parte integrante y protagónica de este documental sobre el futuro de Europa. Y una primera pregunta, porque quizás es mejor empezar por lo malo y luego ir a lo bueno, es: ¿realmente es tan grave la amenaza supranacional que vive la Unión Europea en la actualidad? ¿Consideras que esa lucha por transferir competencias y por lo tanto perder soberanía de parte de los Estados pues es real y es muy evidente? La amenaza es gravísima porque hay una voluntad muy clara por parte de unas fuerzas muy poderosas que hasta ahora, hasta hace muy pocos años, no tenían contestación, es decir, eran unas fuerzas que avanzaban sin resistencia ninguna a este proyecto, que este es un proyecto de una unificación, de una liquidación de las naciones. Ya se intentó con la Constitución, todo lo que han intentado en ese sentido de una forma, con un proceso democrático, ha fracasado por resistencias de diferentes naciones. Ahora lo intentaban ya de otra forma. Se está intentando de otra forma, que es un proceso general, que es la ingeniería social que han montado. Todo ello sobre algunos de los mensajes claves del momento, como es la alarma climática, como son algunas de las cargas ideológicas clásicas en este momento de la izquierda, la ideología de género, que es uno de los mecanismos también para ir creando la coacción. Son los instrumentos de coacción que se están creando por encima de los tratados. Si queremos castigar a un país como Hungría, que es un país que no ha firmado, porque ningún país de la Unión Europea ha firmado ningún tipo de traslado de competencias sobre la educación nacional a la Unión Europea. Pero la Unión Europea quiere imponer en la educación nacional de todos los países una educación de ideología de género. ¿Cómo lo hacen? Porque, como digo, es ilegal, no obtienen competencia sobre la educación en Hungría. Pues lo convierten en un derecho. Hay un derecho, que es el derecho de todos los niños de la Unión Europea a recibir una educación LGTBI. Y si tú no estás otorgando ese derecho a tus niños, pues resulta que ya estás incumpliendo el acervo de la Unión Europea, y ya es una forma en la cual pueden empezar a atacarte. Pero más grave si cabe que estas cuestiones puntuales ideológicas es todo el proyecto de ingeniería social, que es el Pacto Verde, que es la Agenda 2030 en general. El Green Deal, el Pacto Verde, es un colosal plan de reestructuración social, ideológico, familiar, económico, geopolítico. Es decir, el Pacto Verde en realidad afecta a todos los ámbitos de la existencia humana, desde las relaciones familiares a las cuestiones íntimas, a la producción, a la economía familiar, a la economía local, a los municipios, a las relaciones políticas, a las relaciones sociales, a las relaciones sexuales, a las relaciones entre diferentes fuerzas, grupos, entre grupos de interés. A todo afecta, y en todo, absolutamente en todo se mete con el pretexto de que hay unas ciertas órdenes necesarias y medidas necesarias que hay que tomar ante la urgencia de los peligros que genera todo el cambio climático. Pero como digo, estoy hablando de control de comunicaciones, estoy hablando de la perfeccionamiento del control de las vidas sociales, o de la identificación personal, o de los niveles de censura, de los límites de la libertad de expresión, a los límites de la libertad de movimiento,
porque van en las ciudades de 15 minutos, las dificultades a partir de ciertos momentos, las justificaciones para salir de las ciudades de 15 minutos, porque las ciudades de 15 minutos se hacen para que puedas vivir dentro, pero a partir de que puedas vivir dentro, para salir tienes que tener una justificación para salir, y entonces en cualquier tipo de situación extraordinaria, el poder local, nacional, provincial o de la Unión Europea puede decidir qué gente puede salir, qué gente se puede mover, en qué tipo de automóviles y en qué tipo de vehículos, y a qué cierto tipo de zonas. Es decir, estamos hablando de una distopía prácticamente, pero que se está generando en este momento por parte de una burocracia colosal que existe en Bruselas, y no solo en Bruselas, en muchos otros capitales de la Unión Europea, que crece, que genera continuamente un volumen de reglamentos y de regulaciones, y que al mismo tiempo que genera este volumen de reglamentos y regulaciones va creando cuerpos y órganos que tienen que vigilar y controlar estos reglamentos, estas regulaciones que van a suponer, supuestamente son la respuesta ante la alarma y el peligro absolutamente apocalíptico que se cierne sobre nosotros. Ese es el proyecto, ese es el mayor peligro. Ante un peligro como el fin del mundo, que dicen, que nos traen a Greta diciendo que el mundo se acaba en 5 días, pues ante un peligro tal no valen peros, y no vale apelar a derechos menores, porque el derecho mayor es que vivan todo el mundo y que se pueda evitar la catástrofe, ¿no? Y para evitar la catástrofe, ese es el elemento, digamos, filosófico casi de este Green Deal o de esta ingeniería social, es que el peligro es tan grande que ya no nos podemos permitir ciertos derechos, ciertas libertades, ciertos consumos, ciertos hábitos. Ya no podemos comer carne, porque realmente las vacas, todo esto lo aceleran la destrucción del planeta. Es decir, hay que desincentivar la carne. ¿Y cómo desincentivar la carne? Pues subiéndole el precio. ¿Y cómo subirle el precio? Cargándonos a los ganaderos, es decir, haciendo que cada vez haya menos ganaderos y menos posibilidades de cultivar y de criar ganado y de cultivar nuestra agricultura tal como la hacemos. Y eso es lo que están haciendo en Europa, y en gran parte para paliar el paso de transición, lo que estamos haciendo están trasladando a otros sitios las producciones que se hacen aquí. Y ese es un caso nuestro absolutamente escandaloso, es el que se está haciendo con Marruecos. Estamos realmente financiando la agricultura de Marruecos en detrimento para destruir, pero para destruir de verdad, la española. La española no la están destruyendo por negligencia, ni porque sea un daño colateral, no, la están destruyendo porque es un objetivo destruir ciertos sectores y acabar con ellos, porque ellos consideran que es beneficioso. Es lo mismo que lo de las presas. Las presas, ahora la de Valdecaballeros es la que se ha puesto ahora, ha salido ahora a la actualidad, porque es un escándalo, porque da de beber a 3 pueblos. ¿Cómo están diciendo que es un obstáculo gratuito, que no sirve para nada, etcétera, etcétera, y que lo van a tirar para que los peces puedan remontar y puedan fluir, y la fauna y los peces puedan moverse por el lecho natural del río? Por esa misma razón tirarán el pantano García Sola, que es uno de los pantanos estrella del plan del Guadiana, ¿no? O el del Cíjar, o el de Orellana, es decir, los 3 grandes pantanos que son los que alimentan toda la agricultura de Extremadura.
ideológicamente, intelectualmente, sería la misma explicación. Este es un pantano pequeño, pero este es un pantano que es vital para 3 pueblos maltratados en un sitio remotísimo, que es la Siberia extremeña, con unos problemas de agua enormes, y que lo que hace es retener el Guadalupejo, parte del agua de un río que muchas veces está seco en verano o que fluye muy poco, retener, y que ha creado un micro espacio natural magnífico, y que de allí se surte, como digo, de allí se surten de agua 3 pueblos. Pues la quieren tirar y han decidido tirarla, y la demanda viene de 2 organizaciones, supuestamente. Siempre estas cosas son supuestas. La demanda viene de 2 organizaciones ecológicas y una asociación de cazadores y pescadores de Béjar, en Salamanca. Y van a tirar la presa en Valdecaballeros, que es provincia de Badajoz, en los sitios maltratados. Es un ejemplo más, pero para hablar del enorme peligro que realmente existe, y cómo toda esa fuerza que quieren ejercer desde el centro, y que es socialismo puro, es casi una proyección leninista, que no es a plan quinquenal, porque no son 5 años, sí. Son 50, son 60, son 80, depende, son planes a muchos más años. Ahora, Germán, una pregunta que a todos los que vivimos lejos de Bruselas nos asalta es: ¿quién manda en Bruselas, ¿no? O sea, ¿quién legisla en Bruselas, ¿no? Porque se supone que, bueno, ustedes, los miembros del Parlamento Europeo, participan en la legislación, pero mucha gente pone en tela de juicio eso y apela, por ejemplo, a la Comisión Europea, que es un órgano tecnocrático. ¿Quién manda? ¿Quién toma decisiones ahí? Porque responder a esa pregunta en realidad es evidenciar lo lejos que están esas instituciones europeas de la gente, ¿no? Lo cierto es que se han generado unas disfunciones que han llegado al absurdo. Por ejemplo, con el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no pintaba nada antes, y estaba bien. Ese Parlamento no pintando nada, ese Parlamento está bien, porque ahí se discuten opiniones, etcétera, etcétera, de los países miembros y tal. Pero cuando ese Parlamento le han empezado a dar poder a ese Parlamento ha empezado a tomar decisiones que son decisiones absolutamente grotescas, y peligrosísimas, porque se toman decisiones en contra de los intereses de países concretos, se toman por unas mayorías que están dirigidas por consideraciones que desprecian los intereses de ese país afectado, ¿no? Y eso está pasando continuamente. Eso pasa con los productos agrícolas, pasa con los productos fitosanitarios, pasa con muchísimas cosas, que se toman decisiones por unas mayorías a partir de unas minorías radicales, y los grandes partidos, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, jamás se enfrentan a medio plazo, siempre ceden a los postulados radicales de la extrema izquierda y de los ecologistas. Los ecologistas se han convertido en un factor, ecologistas de extrema izquierda, porque es un ecologismo que nos lleva hacia el socialismo y sobre todo a la liquidación de las libertades y de los derechos, porque en aras precisamente de la salvación del mundo, volvemos a lo mismo, debemos renunciar prácticamente a nuestros derechos y a nuestra vida. Los verdes radicales de la izquierda, procedente de la izquierda alemana, con todo su poder, han impuesto dentro del Parlamento una lógica que ha llevado a que los grandes partidos siempre al final tiendan a aceptar sus postulados, aunque los maticen un poquito al principio, después van incurriendo en la misma tendencia. Y así tenemos en este momento una comisión de medio ambiente a la cual yo pertenezco, que es una casa de locos, se lo aseguro, una casa de locos, donde tenemos, como Irene Montero, tenemos a 2 docenas o 3 docenas
de diferentes países, finlandesas, alemanas, austriacas, checas, alguna española también, etcétera, etcétera, que deciden y que sacan unos planes y deciden unas cosas que por supuesto que desprecian a los campesinos, desprecian a los ganaderos, desprecian a los talleres de alfarería, desprecian a los pequeños comerciantes, a los transportistas, todo eso porque son gente que viene de otro mundo, y no tiene ese tipo de consideraciones. Y esos toman una decisión en mi comisión, que yo por supuesto soy de los pocos que vota en contra, ¿no? Y esa decisión aparece en el Pleno. Y en el Pleno, por una cosa o por otra, al final acaban aprobando cosas que van radicalmente en contra no solo del sentido común, sino de la forma de vida y de la capacidad de seguir existiendo como profesión o como gremio o como industria una serie de sectores en Europa. Y eso está pasando permanentemente ante los ojos de los grandes partidos, y los grandes partidos no hacen nada porque por la cuestión política, porque no tienen coraje de enfrentarse a eso que se llama el rodillo de la modernidad, el zeitgeist que todo lo arrolla. Como ya nos estamos acabando el tiempo, y hombre, el documental El futuro de Europa acaba con un mensaje optimista, ¿otra Unión Europea es posible, Germán? ¿Hay una ventana de oportunidad para la esperanza y para garantizar que las naciones que conformamos ese proyecto nos podamos entender respetando las particularidades de cada una de ellas? Yo creo que sí, muy brevemente. Creo que siempre sabiendo que estamos frente a unas fuerzas poderosísimas, que hay una gran alianza globalista entre lo que son los poderes, digamos, del mainstream, que son socialistas. Yo digo, del Partido Popular a la extrema izquierda, en este momento todos defienden la Agenda 2030, todos pueden ser calificados como el mainstream ese junto. Esos están aliados con esa especie de curiosísima alianza que se ha producido entre extrema izquierda y grandes corporaciones. Las grandes corporaciones y la extrema izquierda tienen la misma alianza que tienen las grandes corporaciones con China. China, que iba a ser democratizada cuando entró en la OMC, dijimos, como China se va a acercar al capitalismo, a través del capitalismo, China se va a democratizar. Lo que ha pasado es todo lo contrario. China nos ha demostrado que se puede uno desdemocratizar y seguir en el capitalismo. Es decir, que el capitalismo ha aprendido que los métodos chinos son enormemente prácticos y que para los problemas actuales es de una eficacia enorme poder gobernar como Xi Jinping. Y eso es exactamente lo que quieren hacer aquí. Y esa prueba que viene en el documental sobre el pacto que iban a hacer de inversión, que lo anuncian un 30 de diciembre, diciendo que se han reunido los 5, un 30 de diciembre, el último día de la presidencia alemana, de la presidencia rotatoria alemana de la Unión Europea, del Consejo, anuncian ese acuerdo para un traslado masivo de inversión agrícola también hacia China, que hubiera supuesto un trastorno inmenso aquí. Eso en plena pandemia, cuando sabíamos en la pandemia, nos ha demostrado la pandemia lo peligrosa que es la dependencia que tenemos de los suministros chinos. Y frente a eso, Merkel, Macron, Michel, que no pinta nada, y la señora von der Leyen, que es la chica de los recados de todos ellos, aunque tenga sus negocios paralelos, deciden con el chino, con Xi Jinping, deciden hacer esto. Es decir, es una especie de ejercicio sin la más mínima consulta con los otros 25 países, sin la más mínima consulta con ningún tipo de grupo interesado, ni de economía, ni de nada. Lo deciden ellos y te lo presentan así. Fracasó gracias a la pandemia, gracias a la situación de China, gracias a que hubo una reacción y que también en el Parlamento las actitudes hacia China han cambiado, por lógica, han cambiado mucho. Hay una gran esperanza, y con esto termino, hay una gran esperanza, por supuesto, que es la reacción. Desde hace 10 años no había esperanza. Hace 10 años había 4
que eran tratados como unos frikis que estaban en el Parlamento Europeo y que nadie les hacía caso. El 95% votaban con González Pons, o sea, más o menos para hacernos una imagen. Bueno, pues hoy son muchísimos menos los que votan con González Pons. González Pons siempre vota con los socialistas y con la extrema izquierda, siempre, incluso cuando algunos de su partido votan otra cosa. Pero hoy hay unas fuerzas crecientes en todos los países de la Unión Europea que comparten las valoraciones que estamos haciendo hoy aquí y que creen realmente que hay otra solución y que creen en que hay que volver a la soberanía, que tenemos que hacer las cosas que tengamos que hacer juntos, muchas cosas en defensa, la cooperación con los Estados Unidos en la OTAN, muchos acuerdos que tenemos de transnacionales hay que llevarlos juntos, pero que la soberanía de cada país es una soberanía que la Comisión Europea, ese órgano que se han inventado todopoderoso, no tiene por qué tocar ni tiene ninguna competencia sobre la soberanía de los países, y que lo que haga en educación, lo que haga en agricultura, lo que haga en cualquiera de estos puntos, cualquiera de los países, es una cosa que no atañe y sobre la cual no tiene ninguna influencia, no debe tener ninguna influencia la Comisión Europea. Esa es la base de la reforma que desde Italia, desde Polonia, desde Hungría, desde Finlandia, desde Suecia, con la revolución que supone en este momento la revolución conservadora en Escandinavia es quizá mucho más importante ideológicamente que lo que ha pasado en Italia. En Italia es muy importante lo que ha pasado, que Meloni haya llegado al poder, pero realmente el cambio que hay cuando se ve el programa actual del gobierno sueco, eso es una revolución, y es una revolución que se está extendiendo por toda Escandinavia, que por supuesto está en los Bálticos, que por supuesto está en Polonia y que por supuesto se va a extender, pase lo que pase en esa guerra, se va a extender a Ucrania, que va a estar ahí. Allí va a haber una fuerza, desde la Europa oriental, central, hacia acá, que va a dejar, como decía antes Santiago, ese club de ricos arrogantes y absolutamente codiciosos que ha sido el eje franco-alemán, se ha acabado, nunca va a recuperar su prestigio. Ese acuerdo de China era simplemente un anuncio de que Macron y Merkel han llevado eso al final, y nadie se va a fiar en la Unión Europea ya de un eje como el franco-alemán. Esos dos países serán fuertes como lo son, grandes, más prósperos o menos prósperos de momento, y desde luego quienes están creciendo es Polonia, quienes están creciendo son otros países en la Unión Europea. Y eso nos permite a nosotros también, con la opción de Vox en España, unirnos realmente a lo que es un proyecto general de recuperación de la Unión Europea que existía, que se quería, que podía ser, y no de ir a una unión de repúblicas socialistas que trabajemos realmente con la doctrina Brezhnev, prácticamente, que será la doctrina von der Leyen, donde además, por supuesto, y esto es un inciso, no podamos con nula transparencia, donde no podamos ni preguntar que qué rayos ha pasado con los contratos de Pfizer que hizo la señora von der Leyen, y donde han desaparecido allí una serie de dineros tremendos, y que no podamos preguntar por qué se castiga a Hungría y a Polonia quitándoles de los fondos COVID 15.000 y 20.000 o 13.000 y 18.000 millones por castigos ideológicos, y sin embargo a España está fluyendo un dinero descontrolado para la compra de votos
que está adquiriendo unos niveles grotescos todos los días, y ese dinero se lo está dando la señora von der Leyen y se le está dando sin ningún tipo de control sobre el finalismo de esos dineros y sobre el control del flujo de los mismos, ¿no? Bueno, pues con este mensaje crítico, pero también constructivo, llegamos al final, ¿no? Espero que hayan disfrutado y encontrado sugerente el evento y la presentación, y solo les invito a seguir a la Fundación Disenso. Visiten nuestra página web, consulten los informes técnicos que producimos desde allí, y espero que haya más oportunidades para vernos en otras actividades. Muchas gracias y feliz día.